nombre es Cristian Orduña y bueno, me acabo de graduar de la maestría en musicología de acá de la Pontificia Universidad Javeriana y les voy a hablar en esta ocasión sobre mi investigación que fue Jazz Experimental en Bogotá, un diálogo entre el énfasis de jazz y músicas populares de la Pontificia Universidad Javeriana y el Centro Cultural Matic Matic. Bueno, ¿cómo nació el interés por hacer esta investigación? Mi experiencia fue un detonante importante, ya que yo estudié batería, jazz y músicas populares acá en la universidad. También estaba muy interesado sobre los estudios de jazz, sobre las músicas alternativas acá en Colombia, y empecé a identificar que existía un patrón por que el jazz se formara como una institución, pero desde diferentes lugares. Por un lado estaba el énfasis de jazz y músicas populares en la Universidad Javeriana, y por otro lado estaba el jazz de una manera más experimental en Matic Matic. Acá hay un fragmento del trabajo de grado de mi pregrado, donde ya estaba interesado por investigar un poco este enfoque experimental. Y bueno, ¿con qué fin se realizó? Para reconocer procesos artísticos locales, entender como diferentes dinámicas entre el campo académico y popular, que a veces parece que no lo relacionan tanto, que una cosa es la academia, que otra cosa es el campo popular, pero no se estudia mucho la relación, como esa relación de doble vía que existe entre ambos campos. Describir estéticas musicales no homogéneas, esto después lo replanteé no tanto por estéticas musicales, sino por prácticas discursivas. Y entender significados intersubjetivos que construyen juicios de valor, de lo que hablaré más adelante. Problemas de investigación importantes: la categorización del jazz experimental pues resultó muy difícil, puesto que en sí la concepción del jazz acá en Colombia pues es muy variada, y hablar de experimentación lo hace aún más ambiguo. Sin embargo, pues mi acercamiento fue más desde el análisis de los discursos que como tal de analizar las estéticas musicales. Identificar el diálogo entre el énfasis de jazz y músicas populares y Matic Matic también resultó retador, como encontrar esos links que no son tan claros como conceptualmente, pero que los discursos nos permitían como tener una claridad. Los objetivos fueron analizar el diálogo generado entre el énfasis de jazz y músicas populares. Dentro de los específicos, caracterizar el jazz experimental en Bogotá, identificar discursos, comparar posturas políticas entre los diferentes agentes, puesto que no todos tienen como una misma visión. Si bien sí hay como una singularidad en algunos aspectos, no todos tienen como la misma posición. Y describir los beneficios y tensiones que nacen de este diálogo. Bueno, ya existieron unos acercamientos similares a este tipo de fenómenos. Jorge Sepúlveda hizo una caracterización, un catálogo de melodías del jazz colombiano. Luis Fernando Valencia habló sobre los significados sonoros que se hallan en una escena particular de unas bandas bogotanas, lo que definió como psicodelia bogotana experimental rola. Mateo Muñoz también estudió las tensiones entre el campo popular y académico. Camila Arana estudió los beneficios y tensiones los beneficios que surgen en la implementación de la improvisación libre y el jazz experimental en los currículos de jazz de la Universidad Javeriana. Diego Gómez habló sobre la experimentación y su oralidad dentro del colectivo La Distritofónica, y Manuela Gómez estudió la escena alternativa de electrónica acá en Colombia. Fue unos
fueron unos trabajos que me permitieron como metodológicamente tener un poco más de claridad. Y acá hay unas herramientas conceptuales muy importantes, están los campos sociales de Bourdieu, que me ayudó a tratar de conceptualizar los campos que se estaban tejiendo en Matic, tanto como en el énfasis de jazz y músicas populares, asimismo como el campo del jazz colombiano, y uno que fui conceptualizando a poco, que fue el campo del jazz experimental en Bogotá. El discurso desde Foucault, que me ayudó a interpretar un poco que el discurso no proviene como de unas altas esferas que nos exigen comportarnos de una manera, sino que el discurso es material y asimismo nos permite identificar que también se generan resistencias cuando proviene información de una cultura dominante, como en este caso puede ser el canon del jazz estadounidense. Las instituciones, según Violetto, que me ayudó a definir la institución de Matic, ya que si bien Matic no es una institución tan estructurada como la Pontificia Universidad Javeriana, los integrantes o agentes que circundan alrededor de ella empiezan a generar unos significados compartidos que permiten saber quiénes pueden hacer parte y quiénes no hacen parte de lo que se puede considerar como Matic. Los juicios de valor de Díaz, que nos permite hablar de las prácticas discursivas precisamente, no hablar de estéticas musicales como tal, lo cual sería muy problemático, sino tratar de encontrar o concebir a la práctica musical y más específicamente las músicas populares latinoamericanas desde los discursos, y la hegemonía cultural desde Grimson, pero también a partir de la visión de Gramsci, que nos permite identificar toda esa influencia que tienen las culturas dominantes, y más hablando del jazz estadounidense. La metodología tuvo un enfoque cualitativo como muestreo que incluyó a profesores, estudiantes, egresados y agentes culturales que hacen parte del ecosistema Matic, con entrevistas semi-estructuradas y tu observación participante, pero desde el enfoque que López Cano denomina como participante observador, ya que yo hacía parte del fenómeno estudiado también. O sea, mi experiencia también está reflejada acá de manera importante. Listo, entonces una de mis primeras preguntas era tratar de definir cuál es la percepción que se tiene del jazz, cuál es la definición de jazz, y esa fue una percepción que se mantenía como a través de todas las entrevistas que hice, no todas, pero sí una gran mayoría. Si algo pienso yo es que el jazz se desarrolla precisamente porque dialoga, porque se desplaza entre géneros, estilos, regiones. Entonces ahí me di cuenta que se empezó a tejer un concepto dentro de todos estos agentes, que es la actitud. La actitud es una forma de hacer música, es lo que dicen y es lo que aplican a su forma de hacer jazz. Entonces el jazz está mediado por la actitud, que corresponde también al uso de diferentes elementos, como puede ser pues la experimentación desde varios lugares y la implementación y la reunión de géneros, estilos, etc. Acá hay un término de hibridación musical que usa Rafael Olivier, que usé en un principio, pero después lo replanteé, puesto que nos hablaba mucho de las estructuras de poder que podrían estar implícitas
dentro de este fenómeno, como puede ser precisamente el jazz. Acá hablamos de jazz y de jazz experimental, de jazz colombiano, viendo cómo nos afecta directamente como ese impacto de la cultura dominante estadounidense. Los juicios de valor que se tejen en el jazz experimental tienen que ver también con una postura de la vanguardia, de la que se habla en algún momento, y de una forma de replantear los cánones de la música centroeuropea dentro de los planes de estudio académicos acá en las universidades de Bogotá. Entonces, estos participantes, en específico hablando de la dictofónica, replanteaban como un discurso antihegemónico, como no queremos seguir como este mismo patrón de la música occidental centroeuropea, entonces vamos a hacer cosas diferentes, vamos a usar ruido, vamos a usar disonancia, y asimismo estos participantes están muy presentes dentro de la facultad, lo que influencia directamente a los estudiantes y permitía como el desarrollo del discurso. Entonces acá empiezo a tejer este concepto que es el jazz experimental bogotano, que podría considerarse como un campo musical, pero pues no tiene unas estéticas delimitadas, está atravesado en este contexto por la actitud de la que hablan sus participantes y por unas prácticas discursivas. Dentro de estas prácticas discursivas se encuentra precisamente la inclusión de músicas de región colombianas, improvisación libre, experimentación, y se ve cómo empiezan a tejerse como estos vínculos tan importantes para que se desarrolle este discurso entre ambas instituciones. El diálogo entre ambas instituciones se declaró acá, digamos, tenemos un flyer de Matic, pero también en articulación con la Facultad de Artes, donde vemos a uno de los ensambles que va a tocar allá directamente. Ya se vuelve como un aula más, decía uno de los estudiantes. Y acá vemos los ensambles que por lo general están relacionados a Matic. Acá hay una relación entre campos que traté de mostrar acá, que es la carrera de estudios musicales, Matic, el jazz experimental bogotano y el énfasis de jazz y músicas populares, viendo que cada uno no está de una manera independiente, sino que están relacionados de ciertas maneras y empiezan a compartir significados, a compartir discursos, a compartir agentes. Dentro del discurso se encuentra también un elemento que ellos dicen que es la búsqueda por un sonido propio, la búsqueda desde la experimentación, la búsqueda por buscar desde las músicas de región colombianas, desde el rock, el punk, desde lo que haya, para traducirlo también a su contexto, pero apropiándose del concepto del jazz. Esa búsqueda después se traduce en la actitud de la que les hablaba anteriormente, que es la forma de hacer música, como mi postura frente a hacer música. Eso se convierte en un juicio de valor que empieza a decir ya quiénes pueden hacer parte o no de este fenómeno. Asimismo, el juicio de valor se ha convertido en una apuesta política importante, donde Matic y la Universidad Javeriana se vuelven unos promotores muy importantes, donde el jazz colombiano se convierte en una bandera importante para su validación, y ya veremos un poco cómo se comporta eso con respecto al término de hegemonía cultural, donde hay prácticas discursivas de vanguardia sobre la experimentación, sobre la novedad, sobre la no repetición y sobre la apuesta política en busca precisamente de esta validación, que se desencadena en este tipo de proyectos como el Real Book Colombia, que fue una compilación entre Jorge Sepúlveda y Enrique Mendoza, profesores del énfasis de jazz y músicas populares, donde a partir de la fricción de musicalidades que plantea Cassiopeiade empiezan a construir el modelo de lo que puede ser o no el jazz colombiano, donde hay una diversidad estética enorme, pero donde vemos evidentemente como la influencia de la cultura dominante proveniente del jazz estadounidense. Hablamos de un Real Book, que es un libro pues hecho en Estados Unidos, y bueno, esto se convierte también en un aporte a la identificación como de este concepto del jazz experimental bogotano, para identificar estas prácticas discursivas locales que no responden a los límites estéticos y que, si bien hay una postura frente a crear como
un marco no hegemónico de no reproducción como de la academia occidental centroeuropea, sí existen unos rasgos hegemónicos en cuanto a que el jazz proviene de una cultura dominante y asimismo estos agentes tienen un capital cultural muy importante a la que todas las personas no pueden acceder, un capital social también muy importante, lo que hace que el grupo sea muy selectivo, muy cerrado, y también se puede decir que un capital económico importante, porque todas las semanas se está desarrollando este tipo de conciertos y pues no todas las personas pueden tener este tipo de acceso. ¿Qué otros enfoques podrían usarse para profundizar un poco sobre esta investigación? El análisis del artefacto musical, puesto que yo me encargué en esta investigación de analizar los discursos, profundizar sobre los significados compartidos. Un enfoque interesante podría ser el de mundos del sentido presentado por Óscar Hernández, entre otros investigadores, para entender cómo la experiencia multimodal puede hacer que se cree un campo semántico sólido y asimismo pues crea como una noción de intersubjetividades compartidas entre estos agentes. Conclusiones. Se sugiere la materialidad de unos campos, pero hay que profundizar sobre ellos, pues hablando como del campo popular acá en Bogotá, así como el campo académico, el jazz experimental bogotano, el jazz colombiano, todavía está en debate eso. Este diálogo ha tenido una influencia directa en el desarrollo académico de los estudiantes. Del énfasis, evidentemente, los profesores tienen una influencia muy grande, si bien no todo el énfasis practica este tipo de música, sí tiene un porcentaje importante dentro de él. Pero asimismo, los estudiantes son partícipes de lo que se desarrolla en Matic. O sea, no se puede decir que no hay una resistencia frente a lo que se desarrolla en ambos lugares. El término jazz experimental bogotano puede ser controvertido, pero ha resultado útil para crear un marco de referencia que les hable para identificar estos discursos. La búsqueda y la actitud son medios para el desarrollo de unas prácticas discursivas. De esa forma lo comunican los profesores a los estudiantes por lo general. Es como dice Quique, como Enrique Mendoza: mi hijito, es que el jazz es una actitud, usted tiene que sentarse frente al jazz para crear algo nuevo, para no tratar de repetir, que es lo que va un poco en contraposición de lo que dice Lucy Green, que son los músicos populares. Entonces ahí uno ve cómo la academia está muy presente ahí también con estos discursos vanguardistas sobre la creación. Y evidentemente hay unas prácticas sociales hegemónicas y excluyentes, ya que este grupo es muy selecto, es muy pequeño y bueno, también hay algunas reflexiones sí, que me gustaría hablar, que pues se necesitan más espacios dentro de las cátedras universitarias para hablar sobre este tipo de fenómenos, como que no hablamos mucho sobre la influencia de las culturas dominantes en lo que hacemos, y que es importante hablar en estos contextos también sobre clase, sobre privilegio, como no hablar solo de las estéticas musicales y de los discursos, sin conceptualizarlos también a partir de lo que pueden ser la clase del privilegio, los capitales, etc. Estas son algunas de las referencias, y si quieren ver el documento completo me pueden escribir un correo a corduna@ariana.edu.co. Muchas gracias, y pues ahora las preguntas.